Bienvenido mi gente a otro video tutorial con Tecnofer. En esta ocasión vamos a ver este smartwatch 116 Plus. Te voy a enseñar a cómo configurarlo con tu celular, así que quédate en este video y espero que te funcione. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo encenderlo. Bueno, ya vemos cómo tiene que ir, pero lo importante es que cómo encenderlo, pues mantenemos presionado aquí en la única parte táctil que tiene este smartwatch es aquí. Lo mantenemos presionado por alrededor de 2-3 segundos e inmediatamente enciende. Bien, aquí es la forma de cómo encenderlo. Por lo regular, si son nuevos, te recomiendo que lo pongas a cargar por experiencia, te lo digo, por 1 hora. En 1 hora esto yo lo puse a cargar y cargó perfectamente al 100%. Así que de esta manera vemos cómo se enciende. Otra cosa que debes saber es cómo cargarlo. Si bien ustedes pudieron ver que esto no tiene ningún cargador, ningún cable, entonces lo que hacemos es que el mismo smartwatch viene para cargarlo, o sea, sin cable, sin adaptador ni nada. Solamente lo colocamos aquí con cualquier cabezote o con cualquier adaptador de cualquier celular y debemos asegurar de que lo coloquemos bien, porque si lo colocamos mal no va a cargar. ¿Cómo saber si lo colocamos bien? Sencillo, lo mantenemos presionado aquí y si ven no apareció nada en la pantalla, quiere decir que está mal conectado, aunque está bien puesto aquí, pero no encendió la pantalla. Debe de encenderte la pantalla y debe de vibrarte, así que lo que hacemos es lo invertimos y miren cómo va a encender. Aquí me vibró y si ven aquí en la pantalla está cargando. Esta es la manera correcta de ponerlos a cargar. No lo dejen más de 1 hora y media porque pueden dañar la batería del mismo smartwatch. Así que vamos de nuevo, hay que colocarlo aquí y él inmediatamente te va a vibrar y te va a salir la batería. Aquí ya está, este smartwatch está más o menos cargado, porque vamos a entonces ahora ya sabemos cómo apagarlo, cómo prenderlo, cómo apagarlo no, porque no se lo he dicho. Es sencillo. Aquí en esta parte tienen que darle donde dice ok, aquí mantienen presionado, le damos y es sencillo. Aquí mantenemos presionado nuevamente y ya inmediatamente se apaga. Vamos a encenderlo nuevamente porque vamos a ver cómo vincularlo a nuestro celular y con qué aplicación se vincula. Bien, estamos aquí para configurar lo que es nuestro smartwatch al celular. La aplicación que deben descargar se llama FitPro. Como ven en la pantalla, esta es la aplicación con que se va a vincular nuestro smartwatch 116 Plus. Bien, le damos abrir. Esto lo pueden descargar para App Store, Play Store y para también Huawei. Bueno, aquí le aparece porque tuve que quitar el mío para poder hacer la prueba. Y al momento de descargarlo por primera vez le va a pedir si es opcional registrarse, poner su correo electrónico, contraseña. Si no, pueden entrar directamente a esta pantalla. Bien, una vez que lleguemos a esta pantalla, nos vamos a la parte donde dice ajustes, aquí abajo. Como vemos aquí dice dispositivo no encontrado. Lo que hacemos entonces es que emparejar dispositivo para disfrutar. Le damos aquí, clic aquí. Dice por favor confirma si el Bluetooth está disponible. Deben de recordar y saber que el smartwatch se conecta vía Bluetooth. Ahora sí vamos a ver. Le damos emparejar. Bueno, aquí me van a aparecer varios porque tengo varios que recién nos llegó y estamos haciendo la prueba. Así que tenemos, si es tu
ocasión que tienes varios, pues tienes que irte al mismo smartwatch y ver cuál es el código. Pues si ven abajo hay algunos códigos que dice D9, F9, D2, entonces debemos asegurarnos cuál es. Por lo menos el que tengo acá es terminación 51B. Ahí lo estamos conectando y si ven me permite primero, dice solicitud de enlace vía Bluetooth, le damos enlazar, me va a salir el de las notificaciones también, debe aparecer y ya aquí vemos que se vincula inmediatamente a nuestro celular. Aquí vemos que nos está preguntando si queremos recibir notificaciones, le damos permitir. Deben de saber de que inmediatamente que se sincroniza, que se conecta a su celular, ya en la pantalla del smartwatch, que lo vamos a ver aquí, al momento de conectarlos, ya conectados al celular, inmediatamente él se va a configurar lo que es la hora. Pero si ahí se percatan en algo, vamos a ver, se me fue. Aquí en lo principal me sale las 11:19 y acá arriba me sale las 11:26. Esto es algo ya que viene con el mismo smartwatch y no se puede configurar. La hora real son las 11:19 como ven aquí, pero ya inmediatamente se sincroniza lo que es la hora. Entonces a veces demora un poquito más, un poquito menos, pero deben ser pacientes al momento de conectarlo, pues poco a poco se va a ir configurando lo que es más bien la hora. Así que vamos a seguir mostrándole pues cómo activar las notificaciones y demás. Bien, regresamos acá. Aquí lo primero que debemos hacer es, si desean, esta opción que dice gira la pantalla hacia sí mismo con la muñeca hacia adelante. Esto es para cuando uno quiere ver la hora, pues lo activamos, ¿verdad? Lo activamos y lo bueno de esto es que lo podemos poner en cualquier horario. O sea, si quieren ponerlo para siempre, pues colocan 00 hasta las 23 horas, ¿verdad? Luego nos sale modo DND. ¿Cuál es este modo? Pues que no recibirás notificación. Si lo quieres activar, no vas a recibir notificación, por lo menos cuando estés dormido o estás muy ocupado, pues puedes activar esto. Yo por lo regular no me gusta activar esta parte. Tiene para el ajuste de alarma y recordatorio de sedentario, si te gusta hacer caminar y demás. Luego nos sale esta opción de encontrar. Esto es cuando no encontramos nuestro reloj, pues le damos a encontrar y en el smartwatch, en la pantalla, nos va a vibrar. Vamos a ver, vamos a darle a encontrar. Está encontrando. Bueno, no sé si escucharon, pero vamos a ver acá. Luego está el disparador de remoto de foto. Esto es para dispararlo directamente desde el mando del smartwatch. Solamente le dan clic, que acá le va a mostrar lo que es la sección dentro de unos minutos, para que puedan también cómo tomarlo foto sin necesidad de tocar, buscar la camarita del celular. Se lo voy a mostrar por aquí para que lo puedan ver. Bien, nos vamos a ajuste de notificaciones. Esto de configurarlo no es tan complicado. Vamos a quitarlos todos aquí. Ya por defecto viene configurado el WhatsApp y el Instagram, como vemos aquí, pero por lo menos yo me gusta que pueda mi notificación de llamada, mensaje de texto, Facebook, WhatsApp e Instagram. Ya con eso me llegan las notificaciones de lo que yo seleccioné. Bien, nos vamos para atrás. Aquí hay una opción de si que deseas resetear, reiniciar tu smartwatch por cualquier motivo que quieras, lo puedes hacer sin ningún problema. Si lo quieres eliminar también, nos vamos aquí en otros ajustes, y esto es algo opcional si te gusta que cuando te llegue la notificación, si deseas que vibre o no, también lo puedes activar. Aquí ya está activo. Esto, si ven, no lo he tocado, ya está activo, así que quiere decir que está ya viene por defecto. Bien, esta es la actualización. En caso tal de que haya una nueva actualización, inmediatamente
lo puedes actualizar. Ya luego entonces nos vamos aquí en el inicio. Como ya está configurado, vieron que ya se quedó los pasos de hoy en 0. Entonces aquí ya tú puedes ver lo que es información de salud. Ya esto ustedes lo configuran de referente a su estatura, peso, tamaño, edad, todo, hábitos saludables. O sea, todo esto lo pueden ir configurando ustedes, pero lo más importante es hacer esto. Aquí también movimiento y también vemos aquí ya esta información personal que ustedes quieran colocar allí, también lo pueden hacer. Así que vamos a mostrar otras cosas por acá. Entonces ya vimos cómo encenderlos, cómo cargarlos, cómo apagar y cómo configurar nuestro smartwatch. Espero que le haya funcionado este video. Si te funcionó, puedes suscribirte porque vamos a estar subiendo más videos sobre esto. Dale like, compártelo, activa la campanita. Ahora, si no te funcionó, también te puedes suscribir. Déjanos tu comentario, con mucho gusto te vamos a responder y lo más seguro que vamos a estar respondiendo tu duda a través pues de un video donde siempre hacemos sobre preguntas que nos hacen y pues nosotros les respondemos. Pero espero, como le digo nuevamente, le haya gustado. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales que mantenemos, que es en Instagram como Tecnofer Pty y también en Facebook como Tecnofer Pty. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.